me voy a ir para atrás y lo que tenemos que hacer es este proceso para que nos salga la ventana esta, para cambiar la versión a Enterprise. Para ello damos al botón de Windows, escribimos PowerShell, veréis que lo tenemos por aquí, nos sale y damos a ejecutar como administrador. Y ahora lo que vamos a hacer mientras arranca es copiar esta línea, esta, para ejecutar el programita. Aquí lo tenemos. Yo veréis que he estado cacharrando, lo está activando y ya lo tenía aquí. Me da igual, cierro esta, ¿vale? Para que veáis que tengo una nueva. Le doy, le pulso intro, se va el cursor ahí abajo, hace la descarga y más cosas. Este ya lo puedo minimizar. La descarga está en ello y aquí me va a salir lo de cambiar la versión. Necesitamos cambiar la versión Enterprise. Una vez que lo cambiéis, el resto de procesos hay que hacerlo en teoría rápido, porque si no, se vuelve a poner otra vez la versión anterior. El proceso de actualizar a Windows 10 Enterprise LTC. Vale, aquí lo tenemos. Aquí tenemos diferentes opciones y a nosotros en este caso la que nos va a interesar es la número 6, si no me equivoco. No, perdona, la número 7. Entonces le pulso el 7 y esperamos. Tarda un poquito en hacer estos procesillos. Te puedes ir suscribiendo al canal para apoyar este tipo de vídeos. Vale, y por aquí te dice, tú puedes cambiar la edición por una de las siguientes. Entonces, claro, nosotros queremos la 9, que es la Enterprise. Si no me equivoco, está la 8 o la de IoT Enterprise, pero bueno, yo voy a darle a la 9. Y mientras tanto, por aquí que vaya descargando la ISO. Esperamos. Ok, aquí nos está diciendo que guardes todo tu trabajo antes de continuar porque se va a autorreiniciar. Vale, tú necesitas activar con la edición cambiada. Seguramente activar lo que es el sistema. Me voy a esperar un segundo. Voy a pausarlo porque está descargando esto. Por no dejar la mitad, dame un momento. Vale, ya se ha descargado. Entonces le voy a decir 1, continuar y esperamos. Vale, pues ya se ha reiniciado, ha hecho el proceso de reiniciarse, te aparecerán cosillas de actualizaciones y demás. Y entonces si nos volvemos a meter, vemos que aquí tenemos Windows 10 Enterprise, ya lo tenemos en Enterprise, que es lo que nos interesa, ¿vale? Bueno, la licencia ya tiene ahí que no está activado, en principio, bueno, ahora lo veremos.